Hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a otro tutorial de JavaScript. Suscríbete a este canal y accede a este banco completo de tutoriales para programar en JavaScript. Son todos para ti. Hoy aprenderás el uso de constantes en JavaScript. Algunos programadores e incluso alguna documentación de JavaScript insisten en relacionar las variables y las constantes. En mi caso particular, yo prefiero seguir manejando esta diferenciación. Es decir, para mí una constante no es una variable. Veamos entonces cómo definir la constante. Si pensamos en la vida real, resulta que el tiempo no sería una constante, sería una variable. Porque desde el punto de vista físico, los objetos que son sólidos, obviamente con el tiempo se deterioran, se evaporan, cambian. Es decir, el tiempo desde el punto de vista físico es variable. Y desde el punto de vista numérico también. Ya sabemos que el tiempo medido en números es cambiante, es variable. De un milisegundo a otro cambia, no es el mismo. Me gusta entonces explicar el concepto de constante a partir de las figuras geométricas en dos dimensiones. Vemos entonces que un triángulo que se puede construir a partir de tres cerillos formaría un área constante, no varía, una vez se cree el triángulo. Igualmente, tú puedes construir circunferencias o círculos a partir de un compás o una tapa de una botella. Puedes crear una circunferencia y el área de ese círculo va a ser una constante. Y precisamente se construye o se calcula a partir de la constante más famosa del mundo, diría yo, que es la constante pi. Eh, Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo usando esta afamada constante. Veamos desde el punto de vista de objetos en tercera dimensión, por ejemplo, un cilindro. Un cilindro, su volumen también sería una constante, no varía el cilindro. Eh, a menos que tenga un poder especial en su interior y al sacudir el cilindro se convierta en un lightsaber o algo así, pero no, sería una constante. Ahora, desde el punto de vista de JavaScript, vamos a ver la definición. JavaScript entonces nos indica que las constantes son espacios de memoria de solo lectura. Es decir, son espacios en la memoria RAM que no se podrán modificar su valor. Ahí vemos precisamente la diferenciación con las variables. Te invito a visitar el tutorial de variables en JavaScript, si no lo has visto. Allí decimos que una variable es un espacio de memoria que se puede modificar, que el programador usa para modificar, para usar en la construcción de sus programas. Aquí, en las constantes, podemos declarar constantes, pero estas serán de solo lectura. O sea, la idea, el concepto de constante es hacer uso de un valor que no variará o no va a variar en el transcurso del programa. Si eres de los que de pronto piensa en crear una constante con un valor y que tal vez no varíe mucho, pero que en algún caso, en algún momento el programa pueda variar, entonces ahí tendrías un error de concepto. No sería una constante, sería una variable, ¿sí? Por ejemplo, si vas a hacer un programa con una constante de un valor porcentual y que cambie cada 6 meses o cada cierto tiempo, no sería una constante, sería declarada como una variable. Aclarado entonces el concepto de constante, veamos en JavaScript cómo se declaran, se nombran y se inicializan las constantes. Entonces JavaScript usa el keyword const.
escribimos la palabra clave const seguida de un espacio en blanco y luego el nombre que le vamos a dar a esa constante que estamos declarando. En este caso vamos a simplemente darle un nombre de val. Y finalicemos con punto y coma para que veamos algo. Así entonces aparentemente se declara una constante, ¿sí? Con la palabra reservada const seguida del nombre de la constante. Esta palabra const lo que nos está indicando JavaScript es que con esto o fue diseñado para proveer protección nativa a las constantes que declaremos. Es decir, en estos momentos la constante val está protegida nativamente para que su valor no se pueda modificar en el transcurso de la ejecución o en el transcurso del programa. ¿Sí? Cuando se interprete en el navegador, val no puede ser modificado. Eso no ocurría cuando declarábamos variables con var o let, porque son variables y pueden modificar su valor. En cambio, cuando declaremos una constante con la palabra const, ya sabemos que ese valor no va a poder modificarse porque va a arrojar un error. Decimos entonces, por definición, que las constantes no pueden modificar su valor, pero entonces, ¿cuándo se le asigna el valor a una constante? ¿Cierto? Porque la declaramos, pero hay que inicializarla con un valor para que entonces se pueda usar cuando se deba usar su valor. Entonces, la inicialización de una constante se hace en la misma línea en que se declara. O sea, aquí mismo podemos asignar el valor a la constante val, que será de ahí hasta el fin del programa. Abramos el navegador e interpretemos este código a ver qué ocurre. Como podemos ver, está arrojando un error. Aquí lo vemos, que indica missing initializer in const declaration. Nos está indicando que se debe inicializar la constante que hemos declarado, ¿sí? Retornemos al código. Como podemos ver, no se ha inicializado. Entonces vamos a inicializar esa constante en un valor. Puede ser entonces una constante numérica. Puede ser 5, ¿sí? Esta es la forma correcta de declarar e inicializar constantes en JavaScript. Usamos la palabra reservada const seguida del nombre y el valor a inicializarse. Por convención, algunos programadores declaran las constantes o le asignan el nombre en mayúsculas. Esta es una buena práctica, porque en un programa, en el desarrollo de un programa, es más común ver variables que constantes. Por eso, cuando veamos una constante en mayúsculas o un valor que vayamos a usar en mayúsculas, ya sabemos que está haciendo referencia a una constante, que son menos declaradas en un programa. Entonces, una buena práctica es declarar las constantes en mayúsculas. Bien, entonces ya vimos cómo declarar las constantes en JavaScript. Algo muy importante a decir es que las constantes, su hábitat son el bloque, sí, es decir, las constantes viven en ámbito de bloque. O sea que las constantes se pueden declarar dentro de una función o dentro de cualquier otro tipo de ámbito que sea de bloque, una sentencia condicional, por ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo más elaborado. Decíamos entonces que
la constante pi, muy usada, también entonces hace parte del mundo de JavaScript. Vamos a declarar una constante, la llamamos pi y la inicializamos, ¿cierto? Ya sabes entonces el valor de esta afamada constante. En algunos, bueno, algunos estudiantes alcanzarán pues hasta 3.14, definir la constante pi. ¿Tú sabías que hay matemáticos o hubo matemáticos en la antigüedad que calcularon miles y miles de constantes o de valores decimales de pi? Esto para demostrar si en verdad era o no un irracional. Bueno, vamos a inicializar esta constante pi con 10 decimales, ¿sí? Vamos a hacerlo, entonces yo recuerdo que son 3.14, 1592, 6535, ¿sí? Hasta ahí más o menos recuerdo. Esto gracias a los cursos de cálculo que bien me ayudaron. Y te informo que JavaScript también contiene una librería matemática y en esa librería matemática precisamente existe la constante pi. Sin embargo, aquí manualmente la vamos a declarar. Vamos a ver por consola el valor de esa constante, ¿sí? Entonces vamos a imprimir por consola la constante que hemos declarado y hemos llamado pi. Interpretemos este código en el navegador y podemos ver que nos muestra entonces el valor por la cual hemos inicializado dicha constante. Retornemos al código. Resulta que pi, como nos permite calcular el área de un círculo, la podemos usar o es muy usada en múltiples aplicaciones. Imagínate, por ejemplo, vamos a suponer que este es un canvas, ¿sí? Y en ese canvas tenemos personajes en un videojuego. Entonces aquí puede haber un personaje. Ese personaje en determinado momento puede adquirir un poder, ¿sí? Entonces ese poder le va a permitir cubrirse de determinados ataques. Entonces, ¿cómo activar ese poder? Ese poder se puede activar y generar un radio de protección. Así entonces, a partir de la ubicación de ese personaje, hallamos un radio según el nivel del poder y generamos la protección. ¿Sí? Yo sé que esto lo has visto en algunos videos. Mira entonces que puede tener aplicabilidad las constantes. También vamos a suponer que tenemos un canvas, ¿sí? Y en ese canvas, con un videojuego, vamos a ver que van a haber rivales o determinadas armas que van a tener cierto movimiento trigonométrico, ¿sí? Por ejemplo, en forma senoidal. Entonces, a partir de una constante en combinación con la función trigonométrica seno o coseno, podemos generar también movimientos por el plano, por el canvas. Mira entonces que las constantes pueden tener múltiples aplicaciones, incluso a nivel financiero, matemático, también son usadas las constantes. Dijimos que las constantes funcionan en el ámbito de bloque. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a crear una función y la vamos a denominar entonces la función, para continuar con el ejemplo, de Power Player, ¿sí? Un poder de un jugador. Digamos que esta función entonces recibe un parámetro que puede ser el radio. Y vamos a programar esta función.
Entonces esta función recibe el radio y en su interior vamos a calcular el área, ¿sí? A partir del radio, o sea, el nivel del poder, vamos a calcular el área del círculo que va a proteger ese personaje. Entonces declaramos una constante en su interior para calcular el área, ¿cierto? Vamos a llamarla pi. Esto lo hago como ejercicio pedagógico, aunque arriba ya está declarada a nivel global, pero en ámbito de bloque vamos a ver que también se puede declarar. En este caso vamos a declararla solo con 2 decimales. Entonces 3.14 y vamos entonces a calcular el área a partir de ese radio, ¿sí? Entonces mostremos por consola el área de este círculo. Entonces recordemos que se calcula el área de un círculo a partir de pi y la multiplicación del radio al cuadrado, o sea, multiplicar el radio 2 veces por radio por radio. Entonces acá está. De este modo calculamos el área del poder de este jugador. Vamos a invocar esta función Power Player y le vamos a enviar como parámetro que tenga un poder, por ejemplo, de 2. Y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces vamos a interpretar este código en el compilador y nos muestra 12.6. Esa sería el área de protección de ese determinado jugador, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo calcularía ese mismo poder, pero a partir de la constante global, o sea, esta, ¿sí? Que la hemos definido con más decimales. Nuevamente entonces vamos a interpretar este código en el navegador y vemos entonces que nos arroja el mismo entero 12, pero los decimales varían. Entonces ahí está pues la importancia de los valores decimales, ¿sí? Pueden dar una proximidad más exacta al momento real en determinados videojuegos. Aquí observe que la constante pi fue declarada, pero como el ámbito en que fue declarado, vamos a ver este ámbito, va de aquí a aquí, ¿sí? Porque es una función, entonces no hay inconveniente con esta otra constante que está en la línea 1, que es la global. Sí, no hay ningún problema porque las constantes son de ámbito de bloque. O sea, JavaScript cuando estemos en medio de la ejecución de interpretación de este código, cuando JavaScript encuentre la palabra pi, va a buscar en su ámbito más interno en donde está declarada. Si está declarada en ese ámbito, como en este caso, va a tomar esa constante. Si no está declarada en este ámbito, va a buscar en el ámbito más exterior, ¿cuál sería este? ¿Sí? El ámbito global. Pero en este caso vemos que esta constante pi fue declarada ahí. Ya vimos ahorita entonces que al no usar esta constante, entonces JavaScript lo que hace al encontrar la constante pi es no tomar entonces este bloque, sino el bloque general, el bloque global, y tomaría la constante pi, la que fue declarada en la línea 1. Así entonces funcionan los ámbitos en JavaScript. Te invito nuevamente a que visites el tutorial de variables en JavaScript. Allí se explica más detalladamente los ámbitos de bloque, el ámbito global, y entonces entender esta definición para la declaración de constantes.
De este modo, entonces, espero que te haya quedado claro el concepto de constante, cómo declarar una constante en JavaScript. Es muy sencillo, pero lo más importante es entender que su funcionamiento parte a partir de que su valor no puede ser modificado. Te dejo como tarea que entonces mires qué pasaría si nuevamente reasignas al valor de pi un valor. ¿Sí? Efectivamente te va a arrojar por el navegador un error de tiempo. Vamos a verlo aquí en un momento. Vamos a reasignar a pi un valor y vamos entonces a dejarlo en 3. Interpretemos este código y veamos entonces qué ocurre. Precisamente podemos ver el error. Sí, se está asignando a la constante un valor por el cual ya fue declarado. Entonces ya sabes, las constantes no pueden reasignarse valor y para ser inicializada se hace en su misma línea de código. Ahorita te mencioné que existen constantes compuestas, ¿sí? Esas constantes compuestas entonces vienen a ser los objetos JSON y los arrays, los arreglos. Vamos a ver entonces un ejemplo con estas constantes. Vamos a crear una constante de tipo objeto, vamos a nombrarla obj y la vamos a inicializar con un objeto de JSON o de JSON. Te invito a que visites el tutorial de objetos JSON en JavaScript para entender más el funcionamiento de esta estructura o este tipo de variable o constante. Esto se compone básicamente de clave y valor, ¿sí? Entonces vamos a asignar aquí como clave un valor que puede ser entonces, supongamos que este objeto hace referencia a una persona, entonces veamos la clave edad y vamos a asignarle un valor de 30 puede ser. Vamos a asignarle el valor de 30. Igualmente, vamos a crearle otro atributo a este objeto. Un atributo que puede ser nombre, ¿sí? Entonces, le vamos a asignar el nombre a esta propiedad. Y entonces, entre comillas, puede ser Pepe. ¿Qué pasa al interpretar este código? No está ocurriendo nada porque no hemos usado el objeto, ¿sí? Vamos a ver, a imprimir por consola el objeto que lo hemos llamado obj. Interpretemos el código, precisamente nos muestra el objeto con dos atributos, edad y nombre. Hasta el momento observa que hemos hecho simplemente declarar una constante llamada obj y que no recibe un dato primitivo como los que ya conocemos, sino un objeto en este caso, un objeto. Y vamos a ver si podemos acceder a, por ejemplo, al atributo edad de ese objeto. Vamos a interpretar el código y nos muestra que es 30, ¿sí? Efectivamente. El caso es que JavaScript sí permite modificar los atributos de un objeto compuesto, ¿sí? En las constantes simples, no porque es un dato simple que se le asigna a la constante. Ese no puede cambiar.
En los objetos o las constantes compuestas como los objetos y los arrays, sí se puede. Sí se puede ¿qué? Se puede modificar el objeto, o sea, agregar más atributos en el caso de los objetos. O modificar los arrays, como agregando más valores al array. Sí se puede. Lo que no se puede hacer es reasignar un objeto al ya objeto creado. Es decir, a este objeto llamado obj no le podemos reasignar un nuevo objeto, pero sí podemos modificar un valor de atributo. Veamos entonces, vamos al objeto en su atributo edad, vamos a modificar su valor. Sabemos que es 30 porque en eso fue definido. Modifiquémoslo entonces a 35 y vamos nuevamente a interpretar este código, ¿sí? ¿Qué debería mostrar? Si en verdad permite la modificación de sus atributos, debería mostrar 35. Ya no valdrá 30 como fue definido, sino 35 porque fue modificado. Nuevamente vamos a abrir el navegador. Efectivamente podemos ver que permite la modificación de sus atributos. Y como se puede modificar sus atributos, pues también se pueden reasignar atributos, ¿sí? En su declaración, o sea aquí, no fue definido el atributo apellido. Sin embargo, como los atributos pueden ser mutables, ¿sí? Entonces vamos a asignar un nuevo atributo, que puede ser entonces un atributo estado. Y lo vamos a inicializar, por ejemplo, en 1. Vamos nuevamente a interpretar el código, pero que nos muestre todo el objeto para ver si en verdad creó este atributo en todo el objeto. Interpretemos el código. Efectivamente podemos ver que el objeto edad ya tiene, además del atributo edad y nombre en que fue definido en la declaración, el atributo de estado que fue reasignado pues en como acabamos de ver, en la línea 6. Entonces, los objetos JSON se pueden declarar como constantes. Cuando se declaran como constantes, el objeto no podrá recibir otro objeto JSON, pero sí podrá modificar los valores de sus atributos y reasignar atributos. Asimismo ocurre con los arrays. Veamos un ejemplo rápidamente. En los arrays y en todas sus estructuras como los stack y los queue, o sea las pilas y las colas, se pueden entonces declarar como constantes. Veamos aquí una constante, puede ser llamado de edades, ¿sí? Y vamos a inicializarlo, ¿cierto? Hay que inicializarlo porque es una constante y vamos a inicializarlo en unos valores arbitrarios, digamos 33, 31, 20 y 17. Este array edades como constante tiene en estos momentos 4 valores. Vamos a mostrarlo por consola y precisamente nos va a mostrar los valores del array. Interpretemos este código. Vemos entonces el array con 4 valores. Retornemos. Ahora vamos a agregar un nuevo valor, ¿cierto? Debería permitirlo. ¿Por qué? Porque al agregar un valor no estamos reasignando todo un array al
a la constante edades, sino agregando un elemento a su estructura. Y eso está permitido ya que es una constante compuesta. Entonces podemos simplemente decir que al vector edades vamos a agregarle un elemento. Ese elemento es otra edad y vamos a suponer entonces una edad de 22. Nuevamente interpretemos el código y nos deberá mostrar ya 5 edades, ¿sí? Las 4 por la cual fue inicializada la constante y como le agregamos un nuevo elemento, nos muestra al finalizar ese elemento. Interpretemos el código y podemos visualizar, aquí está el nuevo elemento, el 22 que fue agregado al array. De ese modo se pueden aplicar los demás métodos para arreglos que nos trae JavaScript, ¿sí? Es importante entonces que hayas entendido que en JavaScript las constantes simples no pueden reasignar un valor, ¿sí? Pero las constantes compuestas como los arreglos, los arrays en este caso, y los objetos JSON sí pueden modificar sus atributos, pero no puede modificarse como en este caso un nuevo array. Si esta constante edades en vez de declararse como constante se declara como una variable, sí se puede entonces reasignar un array. Espero que te haya quedado claro esta teoría de constantes en JavaScript. Cualquier duda que tengas, te invito a que la escribas en la descripción. Te invito a visitar entonces un tutorial completo de JavaScript. Te invito a que sigas estudiando JavaScript. Sigue otro tutorial. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Pinterest como @tutoríascolombia. Me encantó ayudarte. Ánimo, felicitaciones y tú sí puedes alcanzar tus metas.